Dentro de la tipo 1 hay una variante dentro de la membrana neovascular tipo 1. Esa es la clasificación de la membrana tipo 1, pero ¿qué variante hay dentro de la membrana neovascular tipo 1? Que empieza con P. La polipoidea, excelente. Bien, entonces la membrana tipo 1 es la que antiguamente se denominaba como membrana oculta, es la que se origina en la coriocapilar y se extiende hacia el epitelio pigmentario, como está hecho en este dibujo, pero no lo pasa, no lo traspasa, ¿sí? Como les decía, esto da un desprendimiento del epitelio pigmentario sin perforarlo y tiene la variante que es la polipoidea, que es la variante de la membrana neovascular tipo 1, que en general se ve más en personas de origen asiático, pero acá hay casos de membranas polipoideas, yo he visto en la práctica. Y la tipo 2 es la que atraviesa o rompe el epitelio pigmentario, o sea, se origina en la coroides, atraviesa la membrana de Bruch, rompe el epitelio pigmentario y se va hacia la membrana para proliferar en el espacio subretiniano. La tipo 3 es la que se origina en la circulación retiniana, generalmente en la retina externa, en el plexo capilar profundo, y va a crecer hacia abajo, ¿sí? Y se va a comportar, bueno, digamos, en la práctica, una vez digamos, lo que va a hacer la membrana tipo 3 es irse hacia abajo, al revés de la membrana tipo 1 y tipo 2 que van hacia arriba, esta se origina en la retina y va perforando el epitelio pigmentario hacia abajo. Entonces, ¿por qué es importante conocer los subtipos de membranas neovasculares? Bueno, porque en la práctica clínica, digamos, no tanto saber si es tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que nos va a servir, por supuesto, para tener en cuenta algunas cosas a la hora de tratar, pero básicamente lo que más nos va a importar es saber si dentro de esas membranas neovasculares tenemos una lesión activa que requiere tratamiento o una lesión que no es necesario tratarla y se puede controlar nada más. Dentro de lo que es los focos en los que nos tenemos que meter para saber si una membrana es activa o no, vamos a ver los denominados biomarcadores, tanto en la OCT estructural, y les voy a hablar un poquito del angio-OCT también. ¿Tienen angio-OCT acá? ¿Alguien usa angio-OCT? Bueno, es otro mundo. Ahora yo les voy a explicar un poquito y también les voy a decir en realidad qué tenemos que saber del angio-OCT, porque también, digamos, muchas veces, sabiendo mirar bien un OCT, podemos descubrir un montón de cosas, como por ejemplo, vieron que muchas veces se usa o se usaba la indocianina green, por ejemplo, para diagnosticar membranas ocultas o para diagnosticar enfermedad polipoidea. Y hoy en Argentina la indocianina green, si bien creo que se va a empezar a poder usar, es como que está muy limitada. Entonces, viendo el OCT, vamos a poder ver algunos biomarcadores que nos van a hacer sospechar, por ejemplo, de una enfermedad polipoidea sin necesidad de tener o un angio-OCT o una endocianina green. Los vamos a ver más adelante. Entonces, el OCT es de súper ayuda en esto para saber actividad o inactividad, nos va a servir para tomar decisiones de tratamiento, para saber cuándo la enfermedad recurre o no, nos va a dar información sobre el pronóstico visual, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, la evaluación de los 4 biomarcadores principales de actividad va a ser, o sea, cuantitativo es el grosor retinal, que lo vamos ahora a ver en un punto aparte, porque tengo 2 o 3 palabras para decirles sobre el grosor retinal, y cualitativos, que va a ser la presencia de líquido intrarretinal, de líquido subretinal, de material hiperreflectivo subretinal y de desprendimientos del epitelio pigmentario. Oyeron nombrar todo esto, ¿no es cierto? Pregunta, si yo tengo un paciente que tiene una membrana neovascular activa, pero tiene líquido intrarretinal o líquido subretinal, ¿cuál de los dos les parece que va a ser peor para el pronóstico visual de ese paciente? ¿El líquido intrarretinal o el líquido subretinal? El intrarretinal, eso grábenselo, porque después vamos a ver más adelante en la clase, cuando hablemos de líquido subretinal, que hay algunos estudios, como por ejemplo el Fluid, que hablaban de mantener o no el líquido subretinal. Ninguna de las dos cosas está bien, anatómicamente no nacemos ni con líquido intrarretinal ni con líquido subretinal, con lo cual los dos son malos. Pero si yo tengo que tratar a un paciente y lo trato y el líquido subretinal a veces no se va, si lo inyecto, por ahí a la larga sí, pero tarda un montón en que se vaya el líquido subretinal, voy a tener un poquitito menos de miedo que si yo a ese paciente le dejo líquido intrarretinal. El líquido intrarretinal es el de peor pronóstico para la agudeza visual. Y bueno, y después vamos a hablar algunas cositas también sobre el angio-OCT.
¿Qué me interesa que sepan? Bueno, la medición del espesor retinal central fue uno de los primeros biomarcadores. Muchas veces uno puede a ojo mirar rápido algo y saber está engrosado, no está engrosado y demás. Pero en realidad lo que me interesa que les quede súper grabado de esto es que no es un predictor de la agudeza visual. Si yo tengo un paciente que empezó con un espesor retinal de 300 micras y otro con 200, nada me dice que el que empezó con 200 micras va a tener al final mejor agudeza visual que el que empezó con un grosor retinal más alto. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace el grosor retinal es estudiar todas las capas en conjunto y no diferenciar entre capas. Por ahí tengo un grosor retinal muy alto y tengo una desintegración de la retina externa, con lo cual ya tengo un mal pronóstico de entrada, y no me va a definir si tengo un grosor retinal aumentado por líquido subretinal, por líquido intrarretinal, por la presencia de fibrosis, ¿sí? Obviamente me va a servir como un biomarcador para guiar el tratamiento. Yo voy a saber si un paciente responde o no, por supuesto, porque el edema disminuye y demás, pero me interesa que les quede sumamente grabado que no tiene absolutamente nada que ver con un factor pronóstico para agudeza visual final. Eso dentro de lo que son cuantitativos. Ustedes saben que los OCTs todos tienen el mapa de espesor topográfico, donde vemos que por el mapa de colores cuáles son las zonas que están más engrosadas y las más adelgazadas, depende del mapa de color de cada equipo, y además una grilla a donde nos dice cuantitativamente cuánto aumentó o disminuyó para cada sector del OCT, ¿no es cierto? Sirve un montón como guía, pero no sirve como factor pronóstico. Sí me interesa esto, que son los signos de actividad. Vamos a ver OCTs que los vamos a ver a diario en la práctica clínica, y dentro del OCT estructural, cuáles son los signos cualitativos que nos denotan que ese paciente probablemente tenga una enfermedad neovascular activa y, por lo tanto, indicación de tratamiento. ¿Sí? El líquido intrarretinal, como vemos acá, ya lo nombramos antes, es la acumulación de líquido dentro de las capas de la retina, generalmente asociado a un aumento del espesor retiniano, y lo que tiene es que, como les dije antes, cuando les hice la pregunta, es el biomarcador de pronóstico negativo mucho más que la presencia del líquido subretinal. Me va a dar, es un biomarcador negativo siempre, ¿sí? Peor agudeza visual, tanto de inicio como si persiste durante el tratamiento, sigue siendo un biomarcador negativo, ¿sí? Incluso va a asociarse a una menor recuperación visual después de la terapia con antiangiogénicos, ¿sí? ¿Qué más decirles esto? Bueno, ya se estudió hace muchísimo, desde los estudios como el CAT del 2012, y se vio, por ejemplo, Ursula Schmidt y Erfurt, que es una investigadora austríaca, fue la primera que determinó que exactamente el líquido intrarretinal se asocia con una disminución de la agudeza visual y con un pronóstico malo a largo plazo. Otro signo que denota actividad es el fluido subretinal. Hablamos ya antes un poquitito, tiene mejor pronóstico que el fluido intrarretinal. ¿Y qué pasa? En realidad, sobre todo se ve en el contexto de una membrana neovascular tipo 1. Obviamente también se puede presentar en el contexto de otras membranas, sobre todo la tipo 2, y es distinto el pronóstico con respecto al líquido intrarretinal, pero ojo, porque si el fluido subretinal se asocia a un desprendimiento del epitelio pigmentario, ya el pronóstico empeora. Y si encima se asocia fluido subretinal, fluido intrarretinal y desprendimiento del epitelio pigmentario, todavía el pronóstico es peor. Esto es lo que yo les decía. Hubo un momento en donde hay pacientes a los que yo los inyecto como sé que es mejor el líquido subretinal que el intrarretinal. Hubo un estudio en Japón, el Fluid, que decía que quizás pacientes a los que les dejaban un poquitito de fluido, no mucho, menos de 200 micras, el estudio está hecho con dejar fluido subretinal de menos de 200 micras, se vio que la agudeza final era similar a aquellos pacientes en los que se había secado del todo el fluido. Entonces dijeron, bueno, por ahí no es tan malo. Esto fue un motivo de controversia. Después se demostró, por ejemplo, que con la microperimetría, estos pacientes que tienen líquido subretinal disminuyen la sensibilidad retiniana con el tiempo, o sea, sí va a reflejar un cambio en los fotorreceptores, porque si no naceríamos si fuera tan protector, ¿sí?
Pero bueno, si en algún momento tienen algún paciente así, no se desesperen si les cuesta sacar el líquido subretinal, ¿sí? A largo plazo, la agudeza visual se va a mantener un poco más que si dejamos el fluido intrarretinal. Sí, también otro estudio como el Harbor, que fue el que hicieron el ranibizumab, ¿se acuerdan que había comparado 0,5 con 2? Vio que también los pacientes que tenían líquido subretinal persistente se asociaban a menos atrofia, pero bueno, estas son las controversias que hubo en su momento sobre dejar o no, pero en realidad lo que vieron después es que en realidad eran pacientes que habían tenido más inyecciones y demás. Como concepto claro, y esta es mi opinión personal, el líquido subretinal siempre hay que tratar también de sacarlo, ¿sí? O sea, esa es mi opinión personal. Otros signos de actividad es cuando vemos estructuras como estas que se llaman material hiperreflectivo subretinal. Dos palabritas del material hiperreflectivo, bueno, se ve como un espacio hiperreflectivo entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. Se cree que es una composición de fibrina, de sangre, mezcla de membrana neovascular, tejido cicatrizal, que se puede modificar con el tiempo. Un paciente puede empezar desde el inicio a tener material hiperreflectivo subretinal mal definido o bien definido. Cuanto más definido esté, peor es el pronóstico visual y más difícil es que ese material hiperreflectivo subretinal se vaya. Este es un trabajo, acá esto sí es una característica de un trabajo especial donde vemos que el material hiperreflectivo subretinal a lo largo del tiempo se iba como envolviendo, ¿sí? Y se iba compartimentando en el espacio subretiniano. Este trabajo, que es de la doctora Dols, lo que hicieron es ver cómo pacientes con membrana neovascular tipo 2, se iba compartimentando subepitelio pigmentario. Fue como estos pacientes, lo que ellos determinaron era que era una membrana neovascular tipo 2 que se fue con el tiempo, gracias a ese material que se fue envolviendo por el epitelio pigmentario, transformándose o regresando a una membrana neovascular tipo 1. Pero como concepto me parece que lo que tienen que saber es que siempre que tenemos un paciente naive de tratamiento y vemos un material hiperreflectivo subretinal, cuanto más indefinido esté, mejor pronóstico va a tener, y si no está, mejor pronóstico todavía. O sea, si no está mejor, si es indefinido intermedio, y ya si es definido desde el inicio, esos pacientes van a tener alto riesgo después de progresar a una cicatriz subfoveal. Y el último de los marcadores que también puede denotar actividad es la presencia del desprendimiento del epitelio pigmentario, ¿sí? El desprendimiento del epitelio pigmentario se define como la separación del epitelio pigmentario de la capa de la membrana de Bruch, ¿no es cierto? Como pueden ver, todos estos signos o biomarcadores conviven entre sí. Acá hay un desprendimiento del epitelio con material hiperreflectivo, con el líquido intrarretinal, o sea, todos conviven. Pero hablando puntualmente del desprendimiento del epitelio pigmentario, acá lo que les quiero demarcar es que es importante saber cuándo un desprendimiento del epitelio pigmentario es vascularizado de los que no son vascularizados. ¿Por qué? Porque yo les dije que denota actividad si es vascularizado. Entonces, diferenciar si es vascularizado o no es importante para saber cuándo tenemos que tratar y cuándo tenemos que observar. Ahora, ¿cómo sabemos si un desprendimiento del epitelio pigmentario es vascularizado o no? Bueno, acá el angio-OCT es clave porque nos va a ayudar a diferenciarlo. Ahora, primero que el angio-OCT no es algo que, y ahora después cuando hablemos me voy a detener bien en esto, no es algo que yo use de rutina. Además, ustedes saben que no está exento de artefactos de segmentación. En pacientes, por ejemplo, que tienen medios opacos como cataratas o tienen una hemorragia muy densa, yo no voy a poder ver, o incluso mucho líquido intrarretinal, también me da una alteración de la segmentación, entonces es más difícil de usarlo. Pero yo, sin tener angio-OCT, teniendo un OCT normal, puedo ir dándome cuenta cómo saber si un desprendimiento es vascularizado o no es vascularizado. Y acá tengo algunos signos que vamos a ir nombrando uno por uno, como por ejemplo el primero. ¿Alguien sabe? Ya le puse el nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama esto que vemos acá? Acá vemos el desprendimiento del epitelio pigmentario y vemos como unas capas adentro del epitelio. Eso tiene un nombre y denota que es un desprendimiento del epitelio pigmentario vascularizado.
¿Saben cómo se llama? Bueno, se llama onion sign o signo de la cebolla, ¿sí? Que quiere decir, estas banditas hiperreflectivas que vemos en todas capas son exudaciones que van quedando y formando capas como la cebolla. Cuando veo esto, sé que es un desprendimiento vascularizado y que además habla de la cronicidad de la enfermedad. O sea, no quiere decir que esto denote necesariamente actividad o que lo tenga que inyectar, ¿sí? O sea, tengo que mirar también para tratarlo otros signos de actividad, pero yo sé que este es un desprendimiento del epitelio pigmentario que está vascularizado. Otra de las cosas que puedo ver y que nos puede hacer sospechar que hay una neovascularización oculta sin tener angio-OCT, sin tener indocianina, son estos notches o muescas. Estos son característicos, ven que como un dedo de guante, como una escotadura. Bueno, eso indica que hay una membrana neovascular oculta por debajo. Esto se ve mucho en la polipoidea, ¿sí? El desprendimiento en dedos de guante. Cuando vemos esto, también tenemos que sospechar que hay una enfermedad neovascular abajo, tipo 1, y pensar sobre todo en enfermedad polipoidea. Y otro de los signos que podemos sospechar también que tienen neovascularización o no, es cuando vemos un desprendimiento del epitelio pigmentario plano, muy bajito e irregular, donde vemos lo que se llama el signo de la doble capa. ¿Qué es el signo de la doble capa? ¿Saben? El signo de la doble capa es cuando hay líquido, o sea, se desprende el epitelio pigmentario de la membrana de Bruch, vieron que es el complejo epitelio pigmentario membrana de Bruch en un OCT normal. Cuando se empieza a llenar de líquido, se desprende el epitelio pigmentario de la membrana de Bruch subyacente y se empieza a separar y se ven separadas el epitelio pigmentario de la membrana de Bruch. Eso se llama signo de doble capa y también nos va a ayudar a determinar, a saber que ahí hay una membrana neovascular oculta. Esto me pareció súper interesante y lo llevé a la práctica en su momento. Ahora les voy a mostrar con un paciente real mío. Ese signo de la doble capa, o sea, acá se ve bien en grande la separación del epitelio pigmentario de la membrana de Bruch. Flecha verde, epitelio pigmentario, flecha amarilla señalando la membrana de Bruch y están separados, se separaron. Ahora, ¿qué veo? Veo que alguno tiene un espacio hiporreflectivo, líquido negro, entre la separación de los dos, y otro tiene un espacio hiperreflectivo. ¿Qué nos pasa con esto? Esto es un signo indirecto de que, no quiere decir, esto no es un 100%, pero sí es un punto más que nos va a servir para ayudar. Si el espacio es hiporreflectivo, yo tengo que pensar en una paquicoroidea como la central serosa. Si el espacio es hiperreflectivo, tengo que pensar en una paquicoroidea como la polipoidea. O sea, me sirve para diferenciar. Y esto esto es de la vida real. Este es un paciente que venía de Croacia, era un militar argentino, que se fue a Croacia y le diagnosticaron central serosa. Justo ahora estamos empezando a investigar, vieron que va a salir una nueva droga que está investigando Merck para, digamos, un nuevo antiangiogénico. Aclaro que no tengo ningún interés comercial por las dudas. Y nos habían derivado este paciente para incluirlo dentro de los pacientes que eran factibles de entrar en el estudio. Y lo descubrimos que no era, porque venía diagnosticado en Croacia con una central serosa, de Croacia. Miramos acá y ¿qué vemos? Vemos que el material hiperreflectivo es que el material que hay entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch es hiperreflectivo y era una enfermedad polipoidea. Lo mandamos a que lo analice Duke, que es el Reading Center en este caso. Bueno, por supuesto, enfermedad polipoidea. Son cosas que yo les digo para que ustedes también tengan un poquito más, porque, o sea, no van a tratar igual una central serosa que una polipoidea, ¿comprenden? Entonces, como signitos como para saber. Yo tengo una indocianina green y yo le hago y voy a ver los pólipos y yo digo, bueno, listo, esto es una polipoidea. Pero acá no se usa, entonces con estos pequeños signos uno dice, bueno, como pequeños detectives mirando a ver hacia dónde nos orienta cada patología. Bueno, habiendo visto esto, ¿a alguno le queda alguna duda de los biomarcadores de actividad? Líquido intrarretinal, peor pronóstico, líquido subretinal, material hiperreflectivo, que si no está mejor, y a medida que está y cada vez es más consolidado, peor pronóstico, y los desprendimientos del epitelio pigmentario. ¿Dudas sobre esto? Porque ahora les voy a hacer una pregunta un poco capciosa, digamos. Vamos a pasar a esto. Entonces yo ya dije que en general cuando nosotros vemos
en un OCT común espacios hiporreflectivos, eso nos indica que tenemos que tratar al paciente porque es un signo de actividad. Ahora, fíjense estos 4 pacientes. ¿Ustedes tratarían a todos? Acá todos tienen espacios hiporreflectivos, porque acá veo un espacio hiporreflectivo, acá también, acá también, acá también. ¿Los tratarían a todos? O sea, siempre que yo veo un espacio hiporreflectivo, ¿eso denota actividad? Cuando veo un espacio hiporreflectivo intrarretinal, no. Exactamente. Los 2 de arriba no hay que tratarlos, a los 2 de abajo hay que tratarlos. ¿Pero por qué? ¿Cómo diferencia cuando un espacio hiporreflectivo intrarretinal denota actividad y cuando no? Hay 2 espacios hiporreflectivos intrarretinales que cuando se adecúen a verlos van a ver que son fáciles de detectar y que me dicen, no, este paciente se ve negro intrarretinal, pero no es actividad. Uno son los pseudoquistes. A diferencia de, les hablo, digamos, en forma casera, a diferencia del líquido intrarretinal activo, que es redondeado, ovalado y demás, estos son todo lo contrario, tienen un borde cóncavo o recto, fíjense acá, generalmente no se asocian a aumento del grosor retinal y se encuentran siempre sobre zonas de atrofia, ¿ven? Esto es un pseudoquiste degenerativo. Acá, ¿qué hay? Hay destrucción del tejido intrarretinal, no hay más células de Müller, se produce por la degeneración de las células de Müller, y cuando veo esto, no tengo que tratarlo. Esto ya es que ese espacio intrarretinal se desintegró y no denota actividad. Yo le puedo hacer 400 inyecciones de antiangiogénicos y esto no va a cambiar en nada. Fácil para darse cuenta, generalmente no se asocian a engrosamiento, sobre todo se asocian a zonas de atrofia, están sobre zonas de atrofia, y los bordes en general son rectos o son cóncavos, en vez de ser convexos como es lo del líquido retinal, que denota verdadera actividad. ¿Y estos otros? Sí, son tubulaciones retinales externas, ¿sí? Esto tampoco denota actividad, esto es un signo de cronicidad. Esto fue descrito por primera vez en 2009 por Seifeld y colaboradores, y no es patognomónico de la degeneración macular relacionada con la edad. Esto se puede encontrar en cualquier patología crónica de retina, no necesariamente en la de MAE. ¿Y cómo se ven? Se ven como estructuras con un centro hiporreflectivo rodeadas por un anillo hiperreflectivo. Denotan mal pronóstico visual, obviamente, y también generalmente, como los pseudoquistes, se asocian a zonas de cicatriz o de atrofia geográfica. Ya tiene un valor pronóstico totalmente negativo porque esto ya es un daño irreversible a nivel de los fotorreceptores. Y a nivel de la coroides también podemos ver algunas cositas o algunos biomarcadores, sobre todo en degeneración macular húmeda. Estas son columnas hiperreflectivas del subepitelio pigmentario, o sea, es como se fisura el epitelio pigmentario, lo que facilita el paso de líquido, sangre o vasos hacia el espacio subretiniano, ¿sí? Se encuentran más o menos en un 30% de los pacientes con DMAE. Las hendiduras precoroideas, esto no denota actividad cuando lo vemos, ¿sí? Son espacios hiporreflectivos por debajo del epitelio pigmentario, entre el tejido neovascular y la membrana de Bruch, la coroides. Ven cómo se separa y se forma este espacio hiporreflectivo. No denota actividad y se llaman hendiduras precoroideas o clefts. También se asocian a mal pronóstico visual. Generalmente, cuando las vemos, estos pacientes van a requerir probablemente muchas más inyecciones de antiangiogénicos y a veces incluso probar rotar. Si con uno no responde, tratar de rotar cuando vemos esto. Y por último, las cavernas coroideas, fíjense que son espacios hiporreflectivos sin bordes que tienen en general una columna de refuerzo posterior. Y esto es un hallazgo. Esto tampoco cuando lo vemos denota actividad y es un hallazgo incidental. Se puede ver incluso en ojos normales, ¿sí? Se llaman cavernas coroideas. Cuando las vean, sepan que esto no denota actividad. En general, siempre que se ven, están más a nivel de la capa de Haller o de Sattler, de vasos medianos y grandes, y preserva relativamente la coriocapilaris. Bueno, me parece que con el OCT creo que lo que más estructural, porque ahora vamos a pasar al angio-OCT, creo que lo que más me importa que sepan es cuándo denota actividad y cuándo no,
los 4 signos principales, que son desprendimientos, saber cuándo son vascularizados con esos signos indirectos de los que les hablé, líquido intrarretinal y subretinal y el material hiperreflectivo subretinal. Con eso creo que estamos, y saber diferenciar cuándo son activos y cuándo no, ¿sí? O sea, cuándo los espacios hiporreflectivos son o tubulaciones o pseudoquistes y ahí sí no tengo que inyectar. ¿Bien? ¿Dudas sobre esto o paso directamente a angio-OCT? Pregunten lo que quieran, ¿eh? Bueno, angio-OCT. A ver, acá yo les voy a mostrar. El angio-OCT habitualmente yo en la práctica diaria no lo uso cuando tengo algunas dudas. Por ejemplo, ahora tengo una paciente que encima es del interior, no vive acá, que tiene una degeneración macular ya atrófica, totalmente perdido un ojo, y en el otro ojo tiene un desprendimiento del epitelio pigmentario que está vascularizado, por ejemplo, no tiene sangre, no tiene líquido intrarretinal, tiene apenitas un desprendimiento del epitelio pigmentario plano, como les había dicho, vieron que habíamos el irregular y plano que denota que hay una membrana neovascular, entonces la sigo y ahí por ahí a veces le hago un angio-OCT y demás. Si no, yo en la práctica, o cuando tengo dudas, ¿sí? Cuando tengo dudas más que nada. Pero, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene muchísima hemorragia, muchísimo líquido subretinal, un desprendimiento de epitelio pigmentario muy alto, opacidad de medios importante, no me va a servir porque me va a hacer, digamos, una segmentación errónea y voy a interpretar resultados mal, ¿sí? Ahora, supongamos, y ahora vamos a ver 4 casos a donde va a haber una controversia entre la verdad y la mentira, y ahora lo vamos a ver, pero básicamente, ¿cómo me doy cuenta yo si una lesión, cuando hago un angio-OCT, es activa o es inactiva? Y hay 5 cosas principales que yo tengo que mirar. Uno es la forma, otro las ramificaciones, si hay o no arcadas periféricas, si hay o no anastomosis y si hay o no aloperilesional. Ahora vamos a ver todo. La forma. En general, cuando la membrana neovascular está activa, vamos a ver este tipo de formas, que hay varios tipos. Está el CIFAN, que es el abanico de mar, que esa es la que mejor responde, es como una lesión en abanico de mar. ¿Vieron cómo son los animales marinos? Esa es la que mejor responde a los antiangiogénicos. Hay otras formas descritas, como las formas en medusa, que esa responde peor a los antiangiogénicos, la forma glomerular, que parece un glomérulo renal. Pero básicamente cuando vemos esa forma redondeada, con muchísimos vasitos todos juntos, rueda de encaje, abanico, bla, 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 denota que ahí hay una lesión activa. Versus, o en contraste con, cuando vemos estos vasos lineales filamentosos largos, lesión activa, un glomérulo vascular versus vasos ya como en árbol seco, eso indicaría inactividad. En cuanto a las ramificaciones, cuando vemos muchas ramificaciones, como un árbol frondoso, numerosos capilares chiquititos, eso denota actividad en contraste con vasos maduros grandes, ¿sí? Acá, muy ramificado, nos va a indicar actividad versus a 3 ramitas secas, que eso puede indicar vasos maduros ya crónicos. Después, cuando vemos el extremo de la lesión, cuando vemos una arcada periférica, eso puede denotar actividad. De nuevo, en contraste con la foto del árbol muerto, ¿sí? Cuando hay poquitos vasos grandes y separados, eso generalmente es una lesión que está inactiva. Acá vemos la arcada en mayor proporción, o por ejemplo la presencia de anastomosis o loops, como vemos acá, que eso también indica actividad. Y por último, la presencia de un halo perilesional, este halo hipointenso perilesional, ¿sí? Está considerado como una alteración de la coriocapilares y eso sí puede indicar que esa lesión es una lesión activa. Cuando está el halo perilesional, en general tienen mejor pronóstico esos pacientes, que responden mejor a los antiangiogénicos. Bueno, esto está todo muy lindo, entonces yo sí veo una lesión. ¿Se sabe por qué responde mejor o porque fueron inyectando? Porque tienen, en realidad es porque todavía la coriocapilaris está alterada, pero puede tener respuesta, no está totalmente desintegrada. Entonces, yo veo todo esto y me parece bárbaro. Ahora, siempre hay veces a donde, por eso les digo que todavía el angio-OCT me parece que es lindísimo, vemos un montón de cosas con el angio-OCT, empezamos a ver qué enfermedades alteran primero el plexo superficial versus el plexo profundo, entendimos un montón de mecanismos, pero no es la panacea. Porque ahora vamos a ver casos en donde en realidad sí hay actividad y el angio-OCT no me la demuestra,
o al revés también, falsos positivos y falsos negativos. Los dos primeros que vamos a ver son reales. Por ejemplo, acá lo que vemos es, por ejemplo, con la flecha verde, una fuga, ¿sí? En la RFG. En la endocianina con verde de endocianina vemos un desprendimiento del epitelio pigmentario y en el OCT estructural obviamente vamos a ver líquido subretinal, material hiperreflectivo, etcétera, etcétera. Cuando hacemos el angio-OCT y pasamos a nivel de la nuclear externa, acá está segmentado en la nuclear externa, empezamos a ver que hay algunos vasitos que no deberían estar a nivel del angio-OCT y eso denota una membrana neovascular por sobre el epitelio pigmentario, que era la membrana neovascular tipo 2. Cuando bajamos un poquito más, empezamos a ver ya un poquito más de vasos, hasta que por debajo del epitelio pigmentario vemos una lesión neovascular tipo 1, ¿sí? O sea, lo que tiene este paciente, acá hay un corte más grueso que toma la membrana neovascular y la tipo 2 juntas. Acá vemos un caso verdadero, a donde coincide la placa en la endocianina green, coincide la actividad en el OCT estructural y coincide la fuga en la RFG y en el angio-OCT vemos perfectamente la membrana neovascular. Eso es un caso verdadero. Lo mismo acá, un desprendimiento vascularizado. Acá vemos también que tanto en la FA, en la retinofluorescinografía hay fuga, la endocianina ve una placa activa y vemos la enfermedad neovascular en el angio-OCT y flujo anormal también por debajo del epitelio pigmentario, ¿sí? O sea, eso es un desprendimiento vascularizado, acá coincidimos todos, lo mismo que acá. Esto es al revés, es un desprendimiento del epitelio pigmentario no vascularizado, en un desprendimiento viteliforme, como vemos acá, no hay fuga en la RFG, no hay placa en la endocianina green y el angio-OCT no nos muestra ningún complejo neovascular perfectamente delimitado, ni flujo tampoco por debajo del epitelio pigmentario. Acá estamos todos contentos, coincidimos, está todo bien. Pero fíjense acá, esto es un falso positivo. Este es un desprendimiento del epitelio pigmentario no vascularizado, ¿sí? Tenemos este material amarillento en la fotocolor que tiene una leve señal fluorescente en la RFG y en la foto libre de rojo también. Pero fíjense que cuando hago el angio-OCT, veo esta señal de flujo anómala tanto en el anfaz como por debajo del epitelio pigmentario. Acá me está diciendo que tengo por angio-OCT, si yo lo veo el angio-OCT, obviamente la señal hiperintensa no es vascular como vimos antes, uno puede darse cuenta, ¿no es cierto? Pero uno puede interpretar que hay un montón de flujo por debajo del epitelio pigmentario y que esto es una lesión vascularizada cuando no lo es. Esto es un falso positivo. Te das cuenta por la forma y además... Exactamente, pero por ejemplo, si vos vieras solo el corte seccional, decís, uy, tiene un montón de flujo por debajo. Por eso les digo, siempre mirar con cuidado y siempre mirar el conjunto. Yo no voy a mirar una sola foto, yo voy a tener en cuenta todos los parámetros cuando veo estudios de pacientes. Es una pregunta teórica, ¿no? En realidad se vería mucho menos, tendría que ser un poquitito claro, tiene que ser mucho más extenso la acumulación de material como para que se vea, como vemos acá. Y acá es un falso negativo. Fíjense acá, es un desprendimiento vascularizado porque tenemos un pólipo, acá esta es una polipoidea. Fíjense que se observa el pólipo en el círculo amarillo, con fuga a nivel de la retinofluorescinografía, con placa en la endocianina green, pero no veo absolutamente nada de flujo en el corte seccional del angio-OCT. Este es el OCT normal, este es el angio-OCT a donde se superpone la señal de flujo. No vemos flujo por debajo del epitelio pigmentario y en el angio-OCT no vemos ninguna señal clara de ningún complejo vascular, ¿sí? Este es un falso negativo. Este paciente sí tiene una lesión, un desprendimiento del epitelio pigmentario vascularizado que no lo estoy viendo con el angio-OCT. Y acá vemos lo mismo. Fíjense acá, si yo miro este angio-OCT así nomás, sin mirar ninguna otra foto, miren el complejo vascular gigante que hay acá. ¿Saben a qué responde eso? Eso está respondiendo a una señal de hipertransmisión. En realidad no estoy viendo una membrana neovascular acá, sino que estoy viendo vasos de la coroides porque hay atrofia del epitelio pigmentario. Entonces, siempre tener en cuenta y ver todo, ¿sí? Esa es una señal de hipertransmisión que no hay que tratar. Entonces,
Es útil a veces, muchas veces, cuando tenemos dudas, por ejemplo, en el seguimiento de esta paciente que yo les contaba que viene cada tanto, pero hay que saber mirarlo y no todo lo que reluce es oro, ¿sí? ¿Cada cuánto, en el caso de esta paciente, por ejemplo, que lo estoy pidiendo como se quiere, cada cuánto se pide más o menos? No, eso depende, claro, eso depende de cada caso puntual. Yo en este caso de esta paciente la veo cada 3 meses, es una paciente muy lúcida, ella se autocontrola con el test de Amsler y la estoy siguiendo cada 3 meses, además vive re lejos, entonces tampoco la puedo... Exacto, pero confío, sabe muy bien, chicos, el test de Amsler es re importante. Bueno, en esta paciente tiene ojo único y además es lúcida, con lo cual ante el mínimo cambio yo me voy a enterar, pero bueno... es también a criterio. Vos lo pedís a veces cuando tenés dudas, ¿entendés? No lo pido de rutina. Además tarda también un poco, ¿sí? O sea, no les digo, los que tenemos en el hospital son los, digamos, de 3x3, 6x6 o 8x8. Ahora, cuanto más grande es, más vas a tardar porque más escaneos hacen. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué me interesa entonces como conclusión y ya para terminar? Saber distinguir cuando una enfermedad es activa, viendo los biomarcadores que les mostré, y saber distinguir también cuando sospechamos una membrana neovascular oculta, sobre todo usando el OCT estructural, y cuando, a pesar de ver líquido entrar o espacios intrarretinales hiporreflectivos, tenemos que tomar la decisión de tratar o no tratar porque no son activos. Bueno, esa es básicamente la clase. No sé si ahora sí estoy dispuesta a escuchar las preguntas que tengan. Visuales de esos pacientes. Diagnosticamos que tiene un tipo 1, un tipo 3, y podemos esperar en cuanto a visual o la respuesta o los tratamientos antes. Bueno, a ver, pregunta muy importante. La tipo 1 dijimos que era la que estaba por debajo del epitelio pigmentario. Esa va a responder más lento a los antiangiogénicos, pero va a tener mejor pronóstico visual a largo plazo porque no está alterando, no tiene líquido intrarretinal en la retina interna. Dentro de las membranas tipo 2 y tipo 3, que ambas tienen compromiso de la neuroretina, las membranas tipo 3 son muy delicadas porque tienden más a la atrofia. Entonces, cuando uno tiene una membrana tipo 3, vieron que ahora se usa mucho, por lo menos yo lo uso, el Treat and Extend en los regímenes de tratamiento o mensuales o Treat and Extend. Cuando tienen una membrana tipo 3, hagan PRN, porque si tratan de más, pueden llevar a ese paciente a la atrofia mucho más rápido. Pero para la membrana tipo 3 también. Sí, cuando tenemos la tipo 3 sí, porque si hacemos treat and extend corremos riesgo de atrofia. No tenés que, esa es la única que no tenés que tratar de más. Yo ahí aconsejo PRN, para ese subtipo puntual. Para los demás no. Bueno, si esta paciente tiene un componente crónico igualmente, o sea, que tienen líquidos que están filtrando todavía, pero por ahí ya no tienen elipsoides. ¿Qué sentido tiene sacar el líquido? O se tiene que sí o sí sacar el líquido. A ver, vos lo que tenés que hacer es que ese es un biomarcador pronóstico súper importante, que es la integridad de la retina externa. Cuando vos ya no tenés retina externa, no tenés fotorreceptores, ahí el pronóstico visual no te va a cambiar. Lo que pasa que en esos pacientes, depende también de cada paciente puntual, ponele que es ojo único y tiene líquido subretinal, igual yo voy a tratar de sacarlo, porque el líquido subretinal me va a seguir alterando el resto de los fotorreceptores que todavía están sanos, suponiendo que esa alteración de los fotorreceptores sea puntual y no sea totalmente sobre el desprendimiento, sobre el líquido subretinal, ¿no? Ahí sí no tiene sentido. Y lo mismo, se me hace extensión vascular seca y nos parece como algo aplicable para buscar en todos los cortes ese tipo de neovascularización. ¿Vos personalmente lo haces? En realidad, la clasificación que hizo Spade era también sobre los subtipos de Drusen, ¿no? Sí. Lo que hacía él era, por ejemplo, si vos tenés un pachydrusen, no sé si lo vieron los pachydrusen. Sí. Bueno, que son esos drusen que se asocian a coroides muy engrosadas, esos generalmente se asocian a membranas neovasculares tipo 1.
Los pseudodrusen se asocian o a atrofia o a membrana neovascular tipo 3. O sea, lo que vos tenés que saber de eso es el subtipo de drusa, no es cuando tenés la membrana neovascular. Cuando ya tenés la membrana neovascular, vos tenés que saber cómo tratarla y los dos regímenes que yo te dije, sobre todo 1 y 2, el Tritanexen, y la 3, el PRN. Antes de tener la membrana neovascular, si vos tenés un paciente que tiene pseudodrusas, es un paciente que tiene un alto riesgo de progresión a formas más avanzadas de la enfermedad. Más que nada para eso es la clasificación de Spade, es con respecto a la degeneración seca.